Buen día. Hoy continuamos con lo que es la transformada de Fourier en tiempo corto o STFT. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora. Sí, vamos a ver aplicaciones de la transformada de Fourier en tiempo corto. ¿Qué aplicaciones? Pues bueno, vamos a ver lo que es ah, reducción de ruido. Reducción de ruido en señales. Ya hemos hecho reducción de ruido con los filtros FEAR que hemos diseñado. ¿Sí? Y ahora también lo hicimos con los filtros adaptativos. Y ahora lo vamos a hacer pero con la transformada de Fourier en tiempo corto. Este, Vamos a ver dos técnicas. La primera sería lo que se le conoce como soft threshold, que sería algo así como umbralización blanda, ¿no? Y otra que es el hard, que sería la umbralización fuerte. Vamos a ver qué es cada una de ellas y luego vamos a hacer un programa para aplicarlas. ¿Sí? Am, bueno, vamos a ver, ya que la transformada de Fourier en tiempo corto pues es computacionalmente más demandante que calcular un filtro FEAR, pues vamos a hablar de por qué hacer una reducción de ruido usando esta transformada. Entonces vamos a tratar de justificar un poco, obviamente pues ahí depende de la aplicación también, ¿no? Y puede haber otras justificaciones, sí, que pudieran requerir hacerlo mejor con la transformada en tiempo corto que usando un filtro sencillo como el FEAR, ¿no? Y bueno, lo que habíamos visto, por ejemplo, las aplicaciones de denoising, pues con los filtros FEAR, ¿sí? Sería reducción de ruido. FIR. Lo que habíamos visto es que teníamos una señal, digamos un electrocardiograma o otra. Voy a hacer una señal cualquiera, digamos, no sé esto, ¿no? Algo como esto, ¿sí? Y bueno, tenemos ahora ah, esta sería la versión sin ruido de la señal y se nos da una versión, bueno, o medimos una versión de esa señal, pero con ruido, ¿no? O sea, en lugar de tenerlo así, pues tenemos algo así, ¿no? Um, si este piquito aquí baja, lo sube, lo hace así, ¿sí? Y tenemos ruido en la señal, ¿no? Sí, en lugar de ser así como más suave la curva, tiene ruido. Sí, ruido pues puede ser muy alto, ¿no? Incluso aquí puede hacer así. Sí, depende de la varianza del ruido, ¿no? De la potencia del ruido, pues esto puede ser todavía más ruidoso. ¿Sí? Y bueno, con los filtros FEAR lo que habíamos visto es que muchas veces si calculábamos la transformada de Fourier, por ejemplo, de esta señal, ah,
digamos aquí estamos en el tiempo y aquí estamos en el dominio de la frecuencia. Esto sería, digamos, si este es F, este sería F, ¿no? Mayúscula, perdón. Sería F mayúscula, la transformada de Fourier de F, ¿no? En la magnitud. Y vemos que a lo mejor es algo así, ¿no? La magnitud. Digamos que aquí tenemos pi, ¿no? Sí, entonces esta sería la transformada de Fourier de la señal. Y cuando calculamos la transformada de Fourier de la señal con ruido, a lo mejor estamos viendo algo como esto. ¿Sí? Tenemos aquí la señal y vemos que también hay aquí como un pico, ¿no? Sí. Sí, entonces al observar esto, pues vemos, oh, ok, entonces este pico de aquí, pues seguro que es el ruido, ¿no? Este de aquí, pues debe ser el ruido. Sí, si tu señal es más o menos conocida, como sería el caso, por ejemplo, de varias señales, bueno, de algunas señales biomédicas, como por ejemplo el electrocardiograma, ¿no? Que siempre es, casi siempre es el mismo, ¿no? Sí, quizás varía la frecuencia o la amplitud, etcétera, pero es una señal más o menos conocida, por lo que conoces también su transformada de Fourier, ¿no? Y si ves algo como esto, o sea, algo que no va ahí, pues seguramente esta parte de aquí, pues es el ruido, ¿no? Sí, ¿qué hacíamos? Bueno, para quitarle el ruido, pues era muy sencillo. Sí, simplemente ah, pasábamos la señal, sí, digamos aquí SF, entraba la señal F a nuestro filtro, sí, o nuestro sistema, que en este caso era un filtro FIR, un filtro FIR. ah, y aquí obteníamos pues una señal filtrada ya, ¿no? Que le quitaba el ruido, bueno, esperábamos nosotros que quitara el ruido de la señal, vamos a llamarle F gorro, ¿no? Entonces esta sería una señal ya limpia, o es lo que esperamos, ¿no? Una señal limpia ya sin ruido. ¿Cómo debería ser el filtro FIR para quitarle el ruido? Bueno, para quitarle el ruido, pues teníamos que diseñar un filtro, voy a ponerlo aquí en azul, que fuera más o menos así, ¿no? Que dejara pasar estas frecuencias y estas frecuencias que las eliminara, ¿sí? Entonces, estas frecuencias de aquí iban a pasar y estas las iba a eliminar, ¿no? Aquí obviamente pues era uno, ¿no? ¿Por qué? Porque en el dominio de la frecuencia es la multiplicación, ¿no? De este sería esta señal roja por el filtro azul, entonces solamente está quedando esto, que es uno por esto, pues es lo mismo, y cero por esto, pues se elimina. Sí, entonces nuestro filtro FIR aquí era un filtro pasabajos. ah, y pues era algo como esto, ¿no? O sea, era un filtro así. Sí, un filtro pasabajos. Aquí pues sería pi. Y aquí pues la frecuencia de corte. La frecuencia de corte, ¿dónde la poníamos? Pues más o menos aquí donde viéramos que terminara la señal y que empieza el ruido, ¿no? Sería nuestra frecuencia de corte. Ok, bueno, pues así sería yo creo lo más fácil para quitarle el ruido a una señal. Sin embargo, puede ser que tengamos a lo mejor ah, otro tipo de ruido que no esté localizado en la frecuencia, ¿no? Como este,
que por lo general son, por ejemplo, son, no hay muchos ruidos que estén localizados, ¿no? Casi siempre son como ruidos de tipo interferencia. Por ejemplo, la interferencia de 60 Hz, pues sabes que está más o menos ahí en 60 Hz, ¿no? U otras, otras interferencias muy localizadas, pero casi la mayoría es lo que se le conoce como ruido blanco, ¿sí? Y el ruido blanco, si tú, ah, si tú ah, si tú obtienes su espectro, pues ocupa todo el espectro, ¿no? O sea, anda por aquí. Am, sí, anda así por aquí el ruido blanco. Aquí sería pi. Y entonces, pues, este ruido afectaría nuestra señal. Por ejemplo, si nuestra señal estaba aquí, ah, el ruido anda por todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, al sacar todo el espectro de la señal con ruido blanco, tendrías algo como esto. ¿Sí? O sea, esto es sería algo más o menos como algo así. Digamos ahora ya tu señal pues ya tendría ruido en todas partes, ¿no? Y luego aquí estaría el espectro del ruido blanco, ¿no? Aquí tendrías pi. Y este pues ya no hay forma de quitarlo, ¿no? O sea, si tú pones el filtro, digamos, haces un filtro otra vez como el otro, ¿no? Que lo pones de aquí y aquí. No le quitas el ruido que se puso aquí, ¿no? En la señal. Esto no lo eliminas, ¿no? Lo pasas de hecho, ¿no? Con un filtro así pasabajos como este de aquí, ¿no? Entonces aquí se necesita otro enfoque. Aquí pues puedes usar un filtro adaptativo que se esté constantemente adaptando a la señal, ¿sí? Y que le vaya quitando el ruido. O podemos usar lo que es la técnicas no lineales. En este caso pues la que vamos a ver. Vamos a ver una técnica no lineal en el dominio de la transformada de Fourier en tiempo corto o STFT, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hablar un poco de los algoritmos estos que vamos a ver. Um, sí, entonces vamos a ver estas técnicas nuevas de reducción de ruido, que sería el soft threshold y hard threshold. Vamos a ver de qué se tratan, qué es el soft threshold y hard threshold. Son operadores, son funciones y son más o menos de esta forma. Um, Aquí está, voy a hacer la gráfica digamos, vamos a hacer un poco más gruesa, ¿no? Sería así, digamos, tenemos nuestra gráfica y la función, por ejemplo, el hard threshold. ¿Cómo sería su gráfica de este? Es un operador, ¿verdad? ¿Cómo es? Pues es algo como esto, ¿no? Ah, esta sería como la función de transferencia, ¿sí? Y acá, um, voy a poner esto así. Y aquí el hard. Sí, esto sería la función de transferencia del operador hard thresholding. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, am, sí, por ejemplo, si tienes una señal, lo que pasa aquí es que, bueno, otra cosa sería aquí definiríamos un umbral o threshold se llama. Sí, sería el umbral.
sería t es igual al umbral o también conocido como threshold. Sí. Ah, este t pues también aparece aquí, sería menos t. Sí, y lo que te dice es que, bueno, esta es la función de transferencia. Por ejemplo, una función de transferencia, digamos que fuera así. am, Voy a poner aquí otro eje y una función de transferencia, digamos, la identidad es más o menos así. Y, y esta función lo que te dice es que por ejemplo, si la función vale este punto, ah, digo, la señal vale esto, digamos un uno. Al pasarla por el sistema este con función de transferencia así, pues tu señal va a valer uno, ¿sí? Digamos, si cuando vale 2 ah, tu señal va a valer 2, ¿no? Sí, lo que hace es que cuando entras, digamos, a un sistema con esta función de transferencia, sí, que entra tu señal, aquí la y digamos que tu señal es algo como esto. Aquí con una función de transferencia como esta vas a volver a tener lo mismo, ¿no? Porque por ejemplo cuando vale cero, ¿sí? ¿Ves cuánto vale? Pues vale cero también la salida. Cuando vale uno, ah, aquí en uno, pues te va a decir que también la salida va a valer uno, ¿sí? Y así no va a estar siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando vale menos uno, vas aquí, aquí está el menos uno, y ves cuánto va a valer. Ah, pues también vale menos uno. Sí, entonces con una función de transferencia así vas a tener la misma señal. Sí, vamos a ponerle aquí como un eje. Aquí es positivo y aquí negativo, ¿no? Sí, entonces los mismos valores que entren se van a mapear al mismo valor siempre, ¿no? Entonces vas a tener como un sistema de identidad, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, pero eso sería en el caso de esta función de transferencia. Pero vamos a ver lo que es en el hash thresholding, ¿no? En el hash thresholding, esta parte verde nomás la puse ah, como referencia, ¿no? No, esto no es parte del hard thresholding. Mm, sí, la parte azul es el hard threshold. Sí, entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando entre la función? Por ejemplo, cuando es cero, la función, ¿cuánto va a ser aquí? Pues cero también, ok, se va a mapear bien el cero. Digamos que mi threshold es igual a 0.5, ¿no? Aquí sería igual a 0.5. Digamos, cuando vale uno la función, aquí va a estar el uno. ¿Y a cómo se va a mapear la función? A uno también, ¿no? Sí, si aquí es uno, pues mapea y lo hace bien. Sí, pero por ejemplo, si es menor de punto 5, ¿cuánto va a ser la función? Supone que más o menos el punto 5 está como por aquí así. Sí, va a valer cero, ¿no? Sí, voy a hacer un poco más grande esto para que se note. Vamos a poner aquí el eje y te voy a dibujar la función, más o menos como así.
Sí, entonces vamos a ver cómo se mapea. Voy a ponerlo aquí. Aquí sería uno, aquí sería punto 5, aquí sería menos uno y aquí 0.5, ¿no? Sí, entonces vamos a ver los valores, ¿no? Por ejemplo, aquí, si cuando es cero la función vale cero. Cuando es menor de punto 5, que este threshold vale punto 5, todos estos valores que están aquí se van a mapear a cero en la salida. Sí, supongamos que esto es por aquí así. Entonces todo esto va a ser cero en la salida, ¿sí? Y ya cuando cuando llegue más arriba de punto 5, por ejemplo, más arriba de punto 5, pues se va a mapear otra vez como siempre, ¿no? Por ejemplo, aquí que llegó a uno se mapea a 1, en punto 6 se mapea en punto 6, ¿sí? Entonces va a ser algo como esto, ¿sí? La salida va a ser algo así, ¿sí? Y luego aquí llega a ser otra vez. Y luego aquí cuando sobrepasa el valor de uno, digo de punto 5, otra vez vuelve a salir, ¿sí? Sí, tendrías más o menos algo como esto. Sí, se ve. Todo lo que está arriba de punto 5, o sea, arriba del threshold, pasa bien, ¿sí? Y todo lo que está abajo del threshold desaparece, ¿no? Se hace cero. Y aquí también se hace cero, ¿no? Entonces tendrías algo como esto. Lo que va a pasar entonces es que abajo del threshold todo va a ser cero y arriba del threshold pues va a ser uno. ¿Ok? Esto sería el HAL thresholding. Vamos a ver entonces cómo es el soft ahora. El soft sería algo como esto. Voy a otra vez poner el eje. Y en el soft thresholding, en lugar de tener esto así, sí tienes algo como esto. Sí. Perdón, lo voy a poner azul. Soft thresholding sería aquí azul. Todo esto cero. Y luego aquí así. Este sería el valor del umbral. Ah, ¿Qué pasaría con la señal? Bueno, todo lo que fuera abajo del umbral va a ser cero también. Todo esto se va a mapear a cero. ¿Sí? Arriba y abajo del umbral. Todo esto va a ser cero. Va a pasar lo mismo que con la de acá arriba. ¿Sí? Se va a mapear a cero. Pero cuando pase el umbral, ah, no va, no, no va a estar la función, no va a empezar aquí, ¿no? Sino que ahora la función empezaría en cero, ¿no? ¿Sí? O sea, el valor este de punto 5, que aquí está punto 5, se mapea a cero, ¿no? Y luego el punto 6 se mapea arribita de cero y así va subiendo, ¿no? Entonces ahora lo que tendría sería algo como esto, ¿no? Sí, tendría el seno otra vez, sí, pero así ahora, pegado al eje este, sí. Entonces esos serían los hard y soft thresholding, este sería el soft. Soft, soft threshold y más o menos de esa forma sería.
Pues vamos a ver cómo se implementa. Aquí, bueno, vamos a implementarlo. Ok. Y bueno, pues lo primero pues sería hacer las importaciones, ¿no? Importar a NumPy, CNP, um, Matplotlib, ASPLT. Y luego voy a importar lo que es la transformada de Fourier en tiempo corto. Entonces, de SciPy, ya no la voy a implementar a mano, ¿no? Sino que voy a usar la librería de SciPy. De SciPy.signal. Voy a importar lo que era la Short Time Fourier Transform, ¿sí? Para poder sacarla. Y ahora pues voy a usar lo que es la transformada inversa, ¿no? Que es la Inverse Short Time Fourier Transform. ¿Ok? Entonces el procedimiento para el denoising va a ser más o menos de esta forma. ¿Sí? Sería, sería entra la señal, una XDN, y luego obtienes la Short Time Fourier Transform. ¿Sí? Y luego el siguiente paso o bloque de este sistema para el denoising pues sería um, lo que es un hard threshold o soft threshold, ¿no? Voy a poner aquí un hard threshold, ¿no? Entonces sería algo como esto. Sí, sería el hard o soft threshold. Y luego sería, ya que hice ese threshold a la señal, ah, el siguiente paso pues sería devolver la señal al tiempo otra vez, ¿no? Sí, entonces sería la inversa, ah, inversa de la short time Fourier transform. Y ya con esto obtendría una señal limpia. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí ah, x de n limpia, ¿no? Sí, entonces estos serían los pasos, sería calcular la transformada, hacer el soft o hard threshold y hacer la antitransformada. Oh, ok. Este hard o soft threshold se haría en el dominio, ¿no? De la short time. Sí. O sea, esto lo haríamos en las señales, digo, en el cuadrito ese que tenemos, ¿no? Sí, donde tenemos las transformadas aquí. Sí. Ahí se haría el hard threshold, ¿no? En esta imagencita que nos da la short time Fourier transform. Ahí se haría y luego esta imagen la transformamos otra vez a señal, ¿no? Ok, entonces, pues vamos a crear una señal de prueba.
Pues voy a crear una onda seno inicialmente, a ver si nos da tiempo para hacer el experimento con otras señales, ¿no? Como un electrocardiograma. Pero ahorita voy a hacer un simple seno, voy a definir la frecuencia de muestreo a unos 120 Hz, digo 120 muestras por segundo. Calculo lo que es el periodo de muestreo, uno entre fs. Y luego voy a, voy a definir el intervalo, ¿no? De la señal. Voy a llamarlo como I esta vez, ¿no? Intervalo. Voy a ponerle así, intervalo de la señal, pues sería, aquí lo escogemos, ¿no? Sería, por ejemplo, de pi, de medio pi, ¿no? O sea, n pi entre 2. Y necesito entonces saber cuántos puntos se van a muestrear ahí con esa frecuencia que tengo. Sería la frecuencia de muestreo. La duración de la señal, ¿no? Entonces, los puntos, ¿cuántos puntos voy a muestrear? Pues sería ah, t entre ts, ¿no? Sí, solo que aquí quiero pues que sea entero esto. Entonces uso np.round integer y aparte convierto la variable entera. Sí, con esto simplemente me aseguro que la n sea entera y se guarde como una entera. Ok. Y luego pues ya selecciono los puntos donde voy a mostrar la señal. ¿No? Ahí los voy a guardar en la variable n. Esto los obtengo como in space. Sí, quiero desde cero hasta dónde, hasta el intervalo. Todo el intervalo. ¿Y cuántos puntos voy a querer ahí en ese intervalo? Voy a querer pues n puntos, ¿no? De muestreo. Ok, con esto ya hago pues un muestreo así uniforme, ¿no? De, de aquí hasta acá. Ah, y bueno, pues ya construyo la señal. Le voy a llamar S. Y esto va a ser igual a np. Va a ser un seno. Sí, entonces sería 2 por np.pi con una frecuencia de 3 Hz. Sí, y le doy n aquí, ¿no? Entonces vamos a ver si quedó bien. plt.show, vamos a ver, hay un error. ah, es que ahora, bueno, la T ahora se llama. Le voy a poner I nada más, ¿no? Y aquí le pongo I y aquí le dejo en I. Esta sería mi señal. Se me olvidó seleccionar el estilo. ggplot. Um, ok, ahí está. Pues es una señal seno, ¿no?
Am, ¿Qué más necesito? Pues sería... voy a comentar esto también. Número de muestras. Número de muestras y aquí es puntos de muestreo, ¿no? Construir la señal y aquí la muestro. Bien, bueno, voy a crear ahora entonces lo que es la señal. Bueno, voy a crear un ruido y se lo voy a sumar a la señal, ¿no? Va a ser un ruido aditivo. Entonces voy a crear el ruido. Sí, sería ruido. Voy a usar el np.random. Punto mm, run n, ¿no? Para que sea un ruido normal. Sí, este sería un ruido con media cero y sería un ruido de tipo gaussiano, ¿no? Normal, este sería el ruido blanco. Entonces, ¿de qué tamaño? Del mismo tamaño de la señal, hago el vector y aquí le pongo la varianza del ruido para que no esté muy grande porque por default es uno, ¿no? Entonces aquí sería mm, ruido blanco gaussiano, ¿no? Gaussiano con varianza igual a 0.5. Ok, ¿qué más? Pues vamos a plotear, pero bueno, vamos a plotearlo. Esta sería la señal y esto sería el ruido. Pues con la varianza esa que le puse, casi no se sale del punto 0.5, ¿no? Pero sí, sí llega a salirse a veces, ¿no? Sí, hay puntos que se salen, pero casi todos están en esta varianza. Ok, voy a calcular su transformada de Fourier para ver cómo es el espectro. Sí, entonces sería, mm, vamos a llamarle, voy a lt.plot, voy a calcular aquí mismo dentro del plot la transformada de Fourier del ruido, ¿no? Sería np.abs, ¿sí? La magnitud, y np.fft.fft, ¿de quién? Del ruido. Y también lo voy a mostrar. Mm, Bueno, este sería el ruido, ¿sí? En la frecuencia, pues es muy parecido, ¿no? A este. Pero si se fijan, es de 0 a 2 pi, ¿no? Aquí pues no le he puesto la W, pero es de 0 a 2 pi. Obviamente, si se fijan, se repite esto, ¿no? O sea, aquí está el espejo exactamente, ¿no? Sí, aquí está este pico y aquí está este pico. Aquí está este pico y aquí está este pico repetido. Este de aquí, pues sería este, ¿sí? Entonces, si se fijan, hay frecuencia, hay componentes de frecuencia en todo, de 0 a pi.
hay componentes de frecuencia, o sea, aquí no puedes hacer un filtro y decir, no, pues el ruido está localizado en esta banda, ¿no? Entonces hago mi filtro pasabajas, no, sino que está en todo el espectro, ¿no? Sería el ruido blanco del que hablamos aquí, no, no estaría localizado como este, sino que aparece en todas las frecuencias, ¿no? Sí, aquí sería pi. Aquí ahorita la que va a estar localizada va a ser la señal, ¿no? La señal no va a ser algo como este, como puse un seno puro, va a ser, la señal ahora va a ser así como este, ¿no? Va a ser un pico. Que obviamente, sabiendo que es un pico la señal, podrías usar un filtro FIR, ¿no? Pero vamos a suponer que es así grande, ¿no? Digo que también está así, que tiene componentes de frecuencia así en una banda dada, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es crear la señal con interferencia o con ruido. Sí, pues este sería, vamos a ponerle SR de señal con ruido. Pues simplemente sería que la señal S que ya creé más el ruido que acabo de sacar. Y voy a plotear pues ah, esto y la señal esta SR, la señal con ruido y también su espectro. Sí, esta sería la señal, miren, ya no es así clarita, ¿sí? Sino que ahora tiene el ruido, sigue variando pues como un seno, pero tiene el ruido, ¿no? Ahí. Este sería el espectro, ¿sí? De la señal. Ah, el espectro pues está mucho más grande, ¿no? Así, aquí podríamos hacer a lo mejor un filtro pasabajas y la podríamos recuperar más o menos bien, ¿no? Pero vamos a suponer que el espectro o sea, como es un seno está localizado, no es un pico. Vamos a suponer que es una señal. Ahorita a ver si alcanzamos a hacer el experimento con una de electrocardiograma y el electrocardiograma sí tiene una banda, ¿no? No, sí. Pero si fijan el ruido, miren, anda en todos lados, ¿no? Sí, incluso aquí también está metido, lo que pasa es que esta es tan grande que no se nota, ¿no? Ok, bueno, ahí está ya. Tenemos nuestra señal con ruido y pues vamos a hacerlo en los hard y soft thresholds. Sí, pues bueno, lo que hay que calcular entonces primero es am, sí, la transformada, ¿no? Para quitarle el ruido, calculamos la transformada. Entonces sería calcular la transformada short time Fourier transform de la señal con ruido. Sí, entonces para ello llamo a la función, ¿no? Acuérdense que me retornaba la frecuencia, como el tiempo y la señal, lo voy a llamar S mayúscula, ¿sí? A la transformada de la señal. Y llamo la función ahora, ¿no? Short time, Fourier, transform. Aquí que necesitaba, pues la señal, que en este caso va a ser la señal con ruido, ¿no? La señal con ruido y la frecuencia de muestreo. Y aquí puedo ah, voy a ver cómo es. Con show la S, ¿no? S mayúscula. Vamos a ver qué pasó. Ok, es compleja. Es lo que se... Tengo que poner el valor absoluto.
Que esto es, pero que falló ahí. Vamos a ver la ayuda. Voy a moverle aquí al tamaño de la FFT a ver si con eso me da un gráfico mejor. Si no, así lo dejamos, ¿no? Sería... Sí, este es el tamaño, el que controla el tamaño de la Fast Fourier Transform. Entonces voy a ponerle aquí. Creo que esto, ¿cuántas muestras da? 175. Bueno. mm, no le gustó el valor. Vamos a ver de qué tamaño está saliendo esto. Mm, bueno, así lo voy a dejar porque se nos acaba el tiempo y luego después vemos, ¿no? Cómo mostrarlo mejor. Entonces, bueno, ahí tenemos ya la Short Time Fourier Transform en S. Um, y vamos a hacer el Hard Threshold. Hard Threshold. Hard Threshold. Para ello voy a usar lo que es la función np where, ¿sí? Sí, para la implementación lo voy a hacer con esta función de np-where. Lo que hace la función es que ah, retorna elementos seleccionados de X o Y dependiendo de la condición, ¿sí? O sea, tú das una condición y selecciona la X o la Y para cada elemento, ¿no? Por ejemplo, mm, vamos a hacerlo aquí un ejemplo, vamos para ver cómo es. Supongamos que tenemos, no sé, un arreglo, ¿no? A igual a np.range, digamos de 10, de 10, ¿no? Sí, entonces voy a poner print a, sí, arrange, ¿no? Sí, esto es lo que me retorna, ¿no? Al 0 al 9, ¿no? Y voy a usar el npware, lo voy a imprimir,
sería np.where y voy a decir que quiero que la condición va a ser, por ejemplo, a mayor que 5. ¿Sí? Para a mayor que 5 pues voy a, digamos, dejar la A. Y si no, que ponga un cero, ¿no? Sí, entonces vamos a ver qué da ese. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, por ejemplo, está comparando elemento por elemento, ¿no? Sí, y aquí es mayor que 5, no. Entonces pongo un cero. Y así me voy. ¿Es mayor que 5 este? No. Pues entonces pongo un cero. Y así, ¿no? Y ya cuando llego a este elemento, ¿es mayor que 5? Sí. Entonces pongo este elemento. Sí, la A, que corresponde a un 6, ¿no? Sí, y luego este también es mayor que 5, pongo lo que había en A. Este es mayor que 5, pongo lo que había en A. Sí. Sí, lo ven, o sea, escoge qué poner, ¿no? Ya sea los elementos de la A o un cero, dependiendo de la condición, ¿no? Con eso, pues lo que quiero hacer es sí, decirle que si es mayor que threshold, que ponga el mismo elemento, como aquí, ¿sí? Pero si es menor que el threshold, que ponga un cero, ¿sí? Por eso quiero ese npware aquí, ¿no? Entonces, con eso voy a hacer el hard threshold. Sí, vamos a llamarle, bueno, S, la nueva S, pues va a ser igual a np.where. Sí, ¿de quién? Pues en este caso tiene que ser el valor absoluto, ¿no? np.abs de la transformada, que es S, ¿no? Vamos a ponerle aquí S limpia. Limpia y aquí sería la np de S. Y defino también un umbral, voy a ponerle T, ¿no? T, vamos a ponerle 0.1 para empezar, ¿no? Vamos a ponerle 0.5. Bueno, 4. Porque está muy grande, ¿no? Pero son valores pequeños ahí. El umbral. Este lo estoy poniendo en, bueno, en punto 4. Voy a dejarlo en punto 5 para que esté igual. Y ahorita lo cambio, ¿no? Si se requiere. Pero defino mi umbral a punto 5 y luego le digo que los valores de S que sean mayores, iguales que el umbral, ¿sí? Se va a respetar la señal, ¿no? Va a seguir siendo, voy a tomar los valores de la S, ¿sí? Que serían mayores de T, pues hago igual a la S todo, ¿sí? Pero menores que T los quiero en cero. Entonces, um, menores que T en cero. Y ahí estaría ya implementado el hard threshold, ¿sí? Mi S limpia tendría cero cuando es menor que T y sería la misma S como esta cuando es mayor que la T. Y listo, entonces calculo ahora sí la transformada inversa, sería T, la señal, vamos a ponerle señal limpia, SL va a ser igual a la transformada inversa, short time Fourier transform de quién, de la S limpia, ¿no? Sí, en lugar de hacer la transformada inversa de la S, voy a hacer la de la S limpia, ¿no? A la que le apliqué el hard threshold, ¿no? Entonces se limpia como fs y voy a plotear. Sería SL y a ver si lo hizo bien, ¿no? ¿Qué pasó?
Ok, a ver, algo sucedió aquí. Ah, ok. Sobre el show. Está haciendo la cero, todo. Se hace que es el threshold, que está muy grande, ¿no? Hay que bajarlo un poco, por ejemplo, uno. A ver si eso remedia. Sí. Y aquí estaría, ¿no? La señal. Esto sería el resultado, ¿no? Se fijan de que esta era la señal a la que le hice la transformada. Luego le hice el hard thresholding ya en el dominio de la transformada. Invertí y obtengo esto. Sí, que es muy parecido a mi señal original, ¿no? Solamente aquí al inicio y al final hubo alguna distorsión, ¿no? Hay distorsión. Yo creo por el efecto de la transformada. Aquí también hay un poco de... no es uno perfectamente, sino que hay... Se pasa a veces en algunas, ¿no? Esto también pues por el ruido, pero sin embargo pues quedó mucho mejor que esto, ¿no? Entonces sí, sí se limpió y se limpió muy bien. Entonces, pues así quedaría, ¿no? Este sería el ejemplo de reducción de ruido, simplemente usando la transformada de Fourier en tiempo corto y un threshold. Sí, se veían que es muy sencillo hacerlo, ¿no? Yo aquí pues lo expliqué más detalladamente, pero realmente es nomás esta función. Aplicas el hard threshold, inviertes y luego ya este am, pues sí, lo ploteo, ¿no? Se fijan, la transformada era la señal con ruido, ¿no? Sí, la SR es la S con ruido, sí. A ese le llamé S y luego aquí la limpio con el hard threshold y aquí la invierto. Sí, esta sería la señal limpia y ese limpia, ¿no? Entonces pues funcionó muy bien esto. Y bueno, pues sería todo y nos vemos en otra clase.